La palabra de Dios tiene la capacidad de crear todas las cosas. Dios todo lo creó por medio de su palabra. Y la Biblia habla de que sin su palabra nada existe ni puede ser sustentado. La palabra de Dios crea todas las cosas, sustenta todas las cosas. Y agradó a Dios, dice la Escritura, salvar a los hombres por la locura de la predicación. Es decir, anunciar su consejo, su sabiduría, su salvación mediante la predicación a través de aquellos que nos llamó al ministerio de la palabra. No se trata de algo insignificante, se trata de algo transformador. Una palabra recibida con fe te cambia la vida. Así que pon mucha atención y, como dice la Escritura, recibimos la palabra no como de hombre, sino como lo que es la palabra de Dios. Vamos a estar bien atentos en esta serie que estamos tratando sobre la carta a los Romanos, donde hemos estudiado sobre la justicia de Dios, la cual no tiene una connotación negativa, sino muy positiva. La justicia de Dios es el establecimiento del reino de los cielos, la vida del justo en los seres humanos. Y notamos en la carta a los Romanos que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, va desglosando el evangelio, va desglosando el plan de la salvación divina, tratando primero sobre la justificación. Ponme atención, no te distraigas. Trabaja sobre la justificación, mencionando la necesidad de que nuestro espíritu sea salvo y presentarnos justos ante el Padre. Luego desarrolló en esta misma carta, y estuvimos viendo la santificación, cómo Dios va transformando nuestra alma, quitando el pecado, cambiando la mente, cambiando el corazón, cambiando los pensamientos, cambiando las emociones, hasta que lleguemos a sentir, pensar y vivir conforme el consejo divino. Esta es la santificación. Después de la santificación nos lleva un poquito más allá. Ya no es solamente con respecto a la parte almática espiritual, sino también a la parte del cuerpo. Habla la Escritura sobre la glorificación. Es decir, toma el cuerpo y lo transforma a la imagen de la gloria de Dios en la venida del Señor. ¿Lo entendemos esto, verdad, hermanos? Lo entendemos esto, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver, conforme a las Escrituras, el apóstol comienza a ver consejos prácticos sobre esta obra que Dios hace y se mete a los consejos de la vida para no estorbar el proceso de salvación. Y del capítulo 12 empieza a tratar estos puntos, y el 12 nos hablaba sobre presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional, como una manera normal de vida. Pero luego en el capítulo 13 vimos sobre la necesidad de la sumisión a la autoridad como la ley del reino de los cielos. Hoy, con la ayuda de Dios, debemos ver en el capítulo 14 la necesidad de recibir a tu hermano como Dios lo ha recibido. Recibir a tu hermano. Te invito a abrir entonces la carta a los Romanos en el capítulo 14, el versículo 1, por favor. Romanos 14, 1. Lo vamos a leer juntos y procuraremos tener la Biblia abierta en todo este capítulo, porque lo iremos desglosando. Dice el versículo 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre emociones. Léelo en voz alta una vez más: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El mundo entero tiene racismo, tiene elitismo, tenemos discriminación. Todos los seres humanos batallamos en menor o mayor grado con la discriminación. Hay discriminación racial por la apariencia, por el color. Hay discriminación también que tiene que ver con la cultura, con la economía, con la educación. Discriminación en todos los sentidos. El encontrar a alguien diferente en alguna manera puede ser una causa o una excusa, aunque no sea una causa razonable, para discriminarle. Y todos en menor o mayor grado hemos expresado, nos hemos comportado con discriminación. Está dentro de nosotros. El mundo así es, así se comporta. Han batallado mucho, ha habido esclavitud, etcétera, etcétera. Pero dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, también puede existir la discriminación. De hecho, todas las iglesias de todos los tiempos, los hermanos hemos batallado con dos tipos de discriminación dentro de la iglesia, la cual el apóstol está tratando y nos habla de esto para librarnos de la discriminación y llevarnos a una santificación más plena. ¿Cuáles son estos asuntos? Bueno, la palabra habla acerca de recibir a Cristo, de lo cual no tenemos tanto problema, pero también habla de recibir al hermano. ¿Verdad que cuando recibiste a Cristo es una maravilla, una bendición? Alguien puede decir: gracias a Dios, ¿verdad que fue una bendición recibir a Cristo?
Hay gente que dice, yo no tengo problema para recibir a Cristo, pero no quiero recibir al hermano. Algunas veces no batalla, o sea, generalmente no hay problema para con Dios, generalmente el problema es para con los hermanos. Se dice, bueno, a Dios sí lo amo, pero al hermano no lo aguanto. Es más, mi hermano es primo. Entonces tenemos problemas entre nosotros para aceptarnos unos a otros. Y es ahí donde está el problema, donde se atora el desarrollo cristiano, la madurez cristiana se estorba, la santificación. Entonces la palabra nos habla de esta necesidad de recibir al hermano. Entre paréntesis, a modo de introducción, te recordaré una predicación de hace algún tiempo en donde te mencionaba en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan tiene una experiencia donde Dios tiene que sacarlo a él de discriminación. ¿Qué le pasa a Juan? Juan, el apóstol, se encuentra en la isla de Patmos y la Biblia dice que este hombre de pronto oyó una voz detrás de él y se volvió, se convierte. La palabra dice se convirtió, dice el original, se volteó para ver la voz que hablaba con él, y cuando volteó miró 7 candeleros de oro y en medio de los candeleros a Cristo glorificado. Lo interesante es que Cristo le explica que los 7 candeleros alumbrando de oro representaban 7 iglesias de Asia. 6 de esas iglesias eran terribles. Si tú crees que las iglesias del primer siglo no tenían problemas, lee ese capítulo. El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis te habla de cómo eran espantosas, terribles, tenían severos problemas, en ocasiones más graves que en el siglo XXI. Y entonces lo interesante es que el Señor le presenta a la iglesia como candeleros de oro, con luz y de oro, gloriosas, como diciéndole, hasta que no aprendas a ver a la iglesia gloriosa, no vas a ver a Cristo glorificado por medio de la iglesia. Es entre los candeleros donde vio a Cristo. Ahí donde se atora el creyente para seguir avanzando. Por eso la necesidad de este capítulo 14 de Romanos, este problema de la discriminación que hay entre los hermanos. ¿Cuáles son? Bueno, fíjate bien, vamos a irlo leyendo. Primero, recibe a tu hermano sin juzgarlo, sin menospreciarlo. 2 extremos. Dice el versículo 1, recibid al débil en la fe. Abre la Biblia. No, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. En el primer siglo, para entender esto de la discriminación, en el primer siglo entró a la iglesia parte judía y parte gentil o no judía, griega sobre todo. Entonces cuando se mezclaban dentro de la iglesia, los judíos traían las reglas de levíticas de no comer muchos de los alimentos que los gentiles sí comían. O sea, camarones, moluscos, carne de cerdo. Entonces tú lees Levítico 11 y ahí hay una lista que decía el judío, yo no puedo comer de eso. No, hombre, pero vas con un mexicano y cochinita pibil y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Puros alimentos inmundos, ¿verdad? Mole y cosas de esas. Entonces hay un problema ahí. El gentil come de todo, no tiene líos. Él simplemente, si no se mueve, si no patalea, me lo como, ¿verdad? Y a veces aunque se mueva. ¿Has comido cosas que se mueven? Yo sí. Una vez andaba por allá por Chiapas y me dieron una comida rarísima. Literalmente eran unos insectos que todavía estaban vivos. No miento en ello, Yo cuando los vi dije, bueno, no corro riesgo que ellos me coman a mí, se están moviendo. No, son muy ricos, no sé qué. Dije, bueno, está bien. Hasta eso que sabían bien, pero se sentía muy feo, porque tronaban adentro, ¿verdad? Casi los oía gritar. Entonces sí se siente feo, pero bueno, la Biblia dice que lo que te pongan delante comes sin motivos de conciencia y no ofendas al hermano al decir, no, yo no puedo comerme eso, ¿verdad? La pastora dice, yo sí no me lo hubiera comido. Dice, no, yo no le, pues yo sí. Si me lo pone enfrente no le voy a ofender. Entonces lo probé, pues son como charalitos, saben igual. O sea, total, ¿verdad? Era una especie como de chapulines raros, hormigas, chapulines, no sé qué cosa era. Lo que sí es que había que comérselo rápido porque se salían. Bueno, en fin, el hecho es, los gentiles comemos de todo, pero el judío no. Entonces el judío tenía problemas porque estaba en la iglesia con un gentil, un cristiano no judío enfrente,
Y luego de pronto traían ahí carne de cerdo. El judío decía: no, eso no es de Dios, porque las escrituras dicen que no comas eso, no tienes que comerlo. Y se molestaban mucho y le llamaban al gentil, le llamaban que no era cristiano, que no era salvo, que no era espiritual, que era desobediente, que no guardaba los mandamientos de Dios. Y el gentil decía: pero la Biblia dice, la palabra nos enseña que podemos comer de todo, que lo que Dios santificó no lo llame yo común, que eso había quedado atrás, que era una sombra y figura de una realidad que estoy viviendo ahora, que puedo comerlo. Y entonces se peleaban unos y otros, unos a favor, otros en contra. Entonces Pablo dice: esto está provocando dos clases de hermanos dentro de la iglesia que se ha perpetuado a través de todos los tiempos. Una línea de hermanos son los conservadores, aquellos hermanitos que tienen muchos prejuicios en la manera de vestir, de hablar, los lugares a donde van, a donde no van, cómo se debe adorar, cómo cantar, cómo reunirse. En todo son muy conservadores. Son los hermanos no. Para ellos ellos están muy al pendiente del pecado, ¿verdad?, de los demás, y tienen lupa para ver a otros, y así son conservadores. Pero no lo hacen por maldad, lo hacen por amor a Dios, porque ellos de fe consideran que es la forma correcta de vida cristiana. Entonces ellos son muy cuidadosos en el día de reunirse. Entonces, y es parte de la fe que tiene un hermano así. Entonces no debemos decir: no, ese hermano, no, espérate. Pablo no lo menosprecia, dice que ese hermano es su fe. El problema es que él juzga al otro hermano que no es así, dice: ese no es cristiano. Y hay otra parte de hermanos que son liberales, que son un poquito más abiertos. Cuando hablamos de liberales no estamos hablando del pecado. La palabra no se refiere a asuntos morales, se está refiriendo a prácticas de conducta cristiana, no de conductas mundanas. Para que ninguno diga: yo soy de los liberales, vamos a darle. No dice eso la palabra. Es que no falta el que lo acomoda, ¿verdad?, y empieza a tratar de decir: yo soy de los otros. No, cuidado con eso. Esto está hablando de ser liberales solamente en aspectos litúrgicos o aspectos de conducta cristiana, no de conducta mundana. Entonces, el que es más abierto, con menos prejuicios, que dice: no, sí se puede adorar así, se puede reunir de esta manera. Por ejemplo, cuando a mí me enseñaron homilética, que es la predicación cristiana, mis maestros de homilética, algunas cosas hoy me prohibirían. Por ejemplo, ellos me prohibieron: no cuente chistes, eso no es de Dios. Yo cuento un montón de chistes. Yo, pues no será, pero ¿cómo nos divertimos? Bueno, en fin. Entonces, pero para ellos no puedes contar chistes. Ellos me enseñaron de esa forma. Ayer, mientras predicaba este mensaje, andaba vestido con pantalón de mezclilla y tenis. No, hombre, imagínate que me hubieran visto, me excomulgan. Y me hubieran visto así. Si me ven acomodando ahora, hubieran dicho: ándale, ahora sí parece pastor. Pero bueno, ellos eran así, los más conservadores. Y el conservador juzga al liberal, y el liberal menosprecia al otro diciendo: están anticuados, no tienen libertad cristiana, no, son religiosos. Y esto existe en la iglesia hasta hoy de diferentes maneras. Entre nosotros estamos llenos de conservadores y de liberales. Todos los que estamos aquí tenemos problemas para un extremo o para el otro, conservadores o liberales. A lo mejor estás sentado enseguida de alguien que piensa muy diferente a ti, y si supieras cómo piensa, a lo mejor te cae mal. Entonces, por eso es esta palabra. Entonces, lo primero que te dice la palabra del Señor es que lo tienes que recibir, porque son hermanos. Simplemente es un hermano. Aunque los primeros juzguen a los otros y los otros menosprecien a los primeros, son hermanos. Lo interesante es que los conservadores se sienten fuertes, los liberales se creen fuertes, y los dos creen que el otro es el débil. Siempre que tú lees esto, tú dices: sí, es cierto, tengo que tener compasión o oportunidad hacia mi hermano débil. Pero todos se creen fuertes. Es la primera evidencia de tu prejuicio. Desde el momento que tú te sientes el fuerte, eres el prejuicio. El otro es el que está mal. No, todos tenemos este problema. Entonces Pablo está refiriéndose a la necesidad de entender que si bien tú ves al otro débil, el otro te ve débil a ti. Lo tienes que aceptar. Es tu hermano, simplemente. Entonces, si Dios lo recibió, habrás de ser tú más prejuicioso, no sé cómo llamarle, más estricto, más selectivo que Dios. Si Dios lo aceptó, ¿vas a ser tú más selectivo? No debe ser. Vamos a entender esto. Una de las razones por las cuales dentro del matrimonio hay problemas y divorcios y separaciones
se debe al hecho de tratar de cambiar a la otra persona. Noten que cuando nos atrajimos, hombre, mujer, nos atrajimos por ser diferentes. O sea, tu esposa no te atrajo por bigotona, sino por mujer. Tú no dijiste, ay, qué buen bigote tiene. No. O sea, a ti te hizo una mujer bonita, limpia, ordenada. Es una mujer, es diferente a ti. Ella es bonita, tú eres feo. La verdad, ¿para qué le hacemos al cuento? Todos los hombres volteen, estamos feos. Ellas son bonitas, ellas son tiernas. Si tú dibujas en caricatura una mujer, usas líneas curvas. Si tú dibujas en caricatura un varón, utilizas líneas rectas. ¿Por qué razón? Porque somos feos nosotros, ellas son bonitas. Así es el asunto. ¿Para qué le hacemos al cuento? Pero en esta forma de ser tenemos una gran diferencia. Mira cómo piensa el varón. El varón piensa de una manera bien directa, muy simple y va en orden. Es decir, del 1 sigue el 2 y luego el 3 y luego el 4. Entonces nosotros nunca brincamos del 1 al 10. No podemos. Nuestra mente hace cortocircuito cuando tenemos que brincar. No podemos. Entonces por eso cuando una mujer le está hablando, ella sí puede brincar. Entonces le dice, oye, mira, déjame te cuento esto. Y le habla de un asunto y luego se brinca al número 8 de otro asunto y luego regresa al 3 y le habla de otro. Ella no está hablando por hablar, ella sí conecta todos los puntos como sea. Nosotros somos departamentales. Entonces todo está en nuestra cabeza, todo está en el punto donde debe estar. Nuestro cerebro tiene todo en una área. El de las hermanas no, es como su bolsa de mano. Todo está allí. Todo, tú abres una bolsa de mujer, todo está ahí. El eslabón perdido, ahí está allá adentro. O sea, todo está allí. Pero nota que ella saca una tarjeta de crédito y es rara la mujer que la vuelve a poner en la cartera. No, la avienta allá adentro. El cambio lo pone ahí, el ticket lo pone ahí, todo está allá adentro. Entonces cuando te dicen, pásame algo en la bolsa, además cuando van a sacar algo, ¿no se han fijado que no se asoman? Meten la mano y buscan así. Y uno dice, pues ¿por qué no lo abre? ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces es raro eso, sí. Su mente es así, así piensa. Como la bolsa de mano, así es su mente. Ella está pensando de esa forma. Todo está mezclado, todas las emociones, pensamientos, todas las experiencias de la vida, las personas, todo está intercomunicado. Entre una neurona y otra existe un canal de comunicación anchísimo, es una supercarretera de información, de ida y vuelta, mucha información. Nosotros tenemos entre neurona y neurona un camino de una sola carril que va de ida, cuando termina va de regreso. Pero si va la información y de vuelta se atora allí, ya no va a pasar hasta que primero llegue uno y luego regrese. Nosotros somos muy organizados en eso. Un hombre trae un maletín y la pluma va donde va la pluma, el iPad donde va el iPad. O sea, no lo aventamos allá adentro. Tenemos que ponerlo en donde va cada cosa. Así funciona la mente del hombre. Entonces somos muy diferentes. Y en nuestra manera diferente de ser, empezamos a tener problemas matrimoniales tratando de cambiar a mi hermano, a cambiar a mi hermana. Quieres cambiar a tu esposo. Constantemente estás ahí. No, vístete así. Habla de esta manera. No hagas esto. No comas eso. Entonces siempre está cambiándolo. Y cuando logra cambiarlo ya no le gusta. Porque lo que le atrajo era que era diferente. No lo cambies. Deja el troglodita así como es. O sea, está bien. Es una maravilla, es varón, es hombre. Tienes que ser más sensible. No, que no sea llorón. Déjalo que sea hombre. Está bien, es correcto. Es que no muestra emociones, no me cuenta lo que siente. ¿Y qué importa? Si no cuenta qué, ¿verdad? Él es hombre, así es él. Entonces cuando tratamos de cambiarnos empezamos a tener problemas porque tratamos de hacer que la otra persona sea de una manera que no es su diseño. Y ahí empieza el problema, empieza a haber un choque de voluntades. Eso mismo que pasa en el matrimonio, pasa entre los cristianos. No, él tiene que cantar como yo canto, él tiene que adorar al estilo y música que nosotros adoramos. Tú dices, no, es que nosotros adoramos con la música que Dios inspira. Si fuera ranchero cantaría rancheras. ¿Por qué Dios le inspira a unos de una forma y otros de otra? No, Dios pone el don y el vaso tiene la forma. Aprende esto. No hay unción de diferentes cosas. No hay unción de alabanza, no hay unción de predicación, no hay unción profética, no. Hay unción que se llama Espíritu Santo. La unción no es algo, es una persona, el Espíritu Santo. La unción que recibisteis de Él es verdadera y os guiará, es el Espíritu Santo. Entonces entra en nosotros, pero el vaso es diferente. Como pones agua en un vaso cuadrado, redondo, de otra forma, la unción toma la característica del vaso. Entonces, si el vaso tiene dones o tiene habilidades musicales y tiene una cultura, un idioma, una manera de ser,
la unción se expresa de esa forma. Por eso, alguien que es de una manera y otro de otra. Tú encuentras en la Biblia que Pedro nunca fue como Pablo y Pablo nunca fue como Juan. Pedro se enojaba y cortaba orejas. Pablo se enojaba y todos huían porque mataba gente. Y Juan era amoroso, había sido transformado de otra manera. Cada uno era de una forma diferente. ¿Tú crees acaso? Juan, por ejemplo, se recargó en el pecho del maestro en una reunión de hombres. ¿Cómo se vería eso? Imagínate, nada, estar ahí reunidos, se te recarga un hombre, hazte para allá. Pero Juan era así con el maestro. Pero Pablo no era así. Pablo era un guerrero, tipo fariseo, siempre fundando iglesias, levantando obreros, ganando más almas, resucitando muertos. Pablo era así. Cada uno tenía su forma y Dios respetó su manera. Dios quiere que recibas a tu hermano así como es. Pastor, pero es que él es así, así. Recíbelo, porque Dios lo recibió. No trate de hacer la obra del Espíritu Santo. Dios lo cambiará, tú no. Tú puedes influirle en vida. Tú puedes darle de alguna manera tu amor, tu vida, palabra de Dios, no de reprensión, sino influencia de vida. Y el Espíritu de Dios es el encargado de cambiar. En esta iglesia nosotros no prohibimos ni andamos santificando a la gente. Le damos la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo que haga lo que tiene que hacer. Él es el que cambia a la gente, Él es el que santifica, Él es el que hace cristianos. Esta es obra de Dios, no de los hombres. Ahora, recibe a tu hermano porque ambos hermanos le pertenecen a Dios. Fíjate bien lo que dice el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno es que aquí se peleaban entre el sábado y el domingo, Y dice el verso 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. O sea, habla de comer puerco, comer cosas prohibidas por la ley levítica. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, ¿qué te dice la palabra? A tu parecer, tu hermano quebranta un mandamiento y tú dices, ¿cómo es posible que él, siendo cristiano, no guarde tal día o coma tal cosa? Entonces tú lo ves y dices, ¿cómo es posible que él haga esto? Ahora te entiendo, la palabra dice conforme a tu fe. Es tu conciencia, tu fe, tú lo censuras a él. Pero el otro del otro lado está diciendo, ¿y él por qué me está juzgando si él esto y si él lo otro? Y entonces tenemos ese problema. La palabra dice, si tú consideras que tu hermano cayó, no cayó contigo, cayó para con Dios, porque es del Señor, le pertenece al Señor, no te pertenece a ti. Vamos a pensar que tú tienes un automóvil viejito, que apenas se enciende, que hay que orarle todos los días para ver si arranca, ¿verdad? Y que ya cuando prende, es que hay carros así, hay carros que primero son patinetas, ¿verdad? Cada mañana te ayudan a hacer ejercicio, agarran vuelo corriendo y luego brincan, se suben y enciende el carro, ¿verdad? Hay carros así, ni modo, está bien. Alguno tiene un auto así, está bien. Pero vamos a suponer que teniendo un auto así, tú vas de pronto a, no sé, a la agencia Audi y buscas el automóvil más caro que tengan allí. Cuando ves el carro Audi, tú lo ves y dices, no, yo no lo acepto, no me gusta ese carro, no estoy de acuerdo con él. Y te sales y te subes en tu carrito que apenas enciende, le vuelves a agarrar vuelo y te vas en él. O sea, primero, ese Audi no es tuyo. No importa si lo aceptas o no, no es tuyo. Tu crítica no vale, no sirve, porque no te pertenece. Dios te está diciendo, si tu hermano tú crees que cayó, para su Señor cayó. Y si está de pie, para su Señor está de pie. Pero tú, ¿por qué juzgas al criado ajeno? No te pertenece, no es tuyo, tú no lo compraste, es de Dios, le pertenece al Señor. El que está sentado enseguida de ti, así tenga cara de no cristiano, le pertenece a Dios, no a ti. Y tendrás que recibirlo y decir, bueno, me caía gordo, pero lo voy a amar, bendito sea Dios. O sea, tienes que recibirlo, porque no tienes ningún derecho de rechazarlo. Alguno decir, amén, mi hermano es de Cristo, no es mío, por causa de Cristo lo voy a bendecir, le voy a hacer bien, lo voy a recibir. En tercer lugar, recibe a tu hermano porque ambos viven para Dios. Dice el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, dilo en voz alta, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Subraya eso.
Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. En otras palabras, no tienes derecho a menospreciar a tu hermano porque no lo hicieron para ti, lo hicieron para Dios. No fue creado para ti. No puedes decir si te gusta o no. Todo creado en un mismo propósito, pero de diferente función. La iglesia, todos tenemos el propósito de honrar a Dios, de servir a su reino, pero cada uno tiene una función diferente. Todos podemos cantar, pero algunos cantan bien y otros no. No es lo mío. En serio, yo canto mucho a Dios, pero donde los hombres no me oigan, porque no es lo mío. Desafortunadamente yo canto cuando me oigan los demás. No, hombre, se van los hombres, los demonios, los ángeles, todo. Dios, que es bueno, tiene filtro en su amor y me dice: qué bonito canta. ¿Verdad que sí, Señor? ¿Verdad que sí? Dice: pero Él, ¿por qué me ama? Entonces, pero cada uno tiene una función diferente. Como tiene una función diferente, no debe ser censurado por otro. Nos compraron a un precio muy alto como para que yo diga: ese no sirve. A lo mejor no sirve en esa función, pero sirve en otra función. Pero le pertenecen al Señor y fueron creados para el Señor. Todos tus hermanos fueron creados para servir a Dios, no servirte a ti, aunque te sirvan a ti. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Lo entendemos, hermanos? Si no, les repito toda la predicación, ¿verdad? Yo no tengo problema. Entonces, ahora sí, entonces, amén, amén, sí le entendí. Tampoco hagan eso, Te lo pongo con un ejemplo así como para niños. Un ejemplo así como para 3, 4 años de edad. Imagina que en un traje fino, de pronto el botón empieza a hablar mal del zipper. Y el botón dice: es que ¿cómo es posible que el zipper llame tanto la atención? Es un indeciso. Abre y cierra, abre y cierra. Y cada vez que abre hace un ruidajo, y cierra y hace otro ruidajo. Siempre está llamando la atención. A ver cuándo se decide estar abierto o cerrado, y a ver cuándo se decide no estar haciendo ruido. Llama mucho la atención hacia así. Es un creído, es un alargado. Y de pronto el zipper dice: no, el botón es el que está mal. Ni quien sepa que está ahí. Si está o no está, nadie se entera. No hace ruido, no habla, no hace nada. Es un cara redonda ahí que nada más está ahí puesto. Pero cada uno tiene una función. Porque en la iglesia es algo semejante. Debiera ser, hay hermanitos como el botón. Hay hermanitos que, no por cara redonda, no estoy insultando a nadie. Sí, porque no falta el que voltea y dice: tú eres un botón, tú eres un botón. No, no estoy diciendo eso, Es una metáfora. Sino que no falta el que... Hay hermanitos en la iglesia que es como un botón. Es decir, es gente que no hace ruido, pero mantiene el cuerpo unido, mantiene las piezas unidas. No hace ruido, no llama la atención, pasa desapercibido, pero Dios sí se mantiene en oración, en clamor delante de Dios, en secreto, diciendo: mantén al cuerpo unido, bendice la iglesia, hazle bien a mi hermano. No llama la atención, pero siempre está ahí uniendo al cuerpo. Y hay otros que son más evangelistas, son más llamativos, llaman mucho la atención, hacen mucho escándalo y están constantemente abriendo, trayendo otros a la iglesia, y también obviamente van para alcanzar a otros constantemente, y ahí están trayendo siempre. Son muy escandalosos, son muy emotivos, pero es su función. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Pero no puedes menospreciar a tu hermano porque sea diferente a ti. Esto dentro del cuerpo fue diseñado para que todos reciban a sus hermanos y se hagan multidependientes. ¿Lo estás entendiendo esto? Nunca has orado diciendo: Dios, ¿por qué no me sanas directo? ¿Por qué tengo que ir a un médico? ¿Por qué tengo que tomar un medicamento? ¿Por qué alguien tiene que orar por mí? Sáname tú a mí directo. Y Dios a veces no lo hace. ¿Sabes cuál es la razón? La gran mayoría de las veces yo he visto que Dios no hace el milagro directo, sino a través de alguien más. Sea milagro o sea por algo natural como la medicina. El propósito es la mutua dependencia. Que necesites a tu hermano, que necesites al prójimo, que vayas con otro más y le digan: necesito tu don, tu talento, lo que tú eres, porque esto nos hace ser un cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien adore a Cristo y dele gloria por la importancia que tiene el recibir a tu hermano. Tú recíbelo porque Dios lo recibió. Recíbelo porque Dios es el único juez. Recibe a tu hermano porque Dios es el juez. El verso 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, fíjate, ahí están los dos, ¿verdad? El que juzga, que es así con más prejuicios, y el que menosprecia, que se siente más libre.
Dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí, ¿ante quién? Ante el Señor, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bendito sea Dios. Entonces, cuando juzgo o menosprecio cualquiera de las dos cosas, me equivoco. Repito, no estamos hablando de asuntos morales y tampoco estamos hablando del juicio civil o eclesiástico o un juicio organizado mediante autoridad. La Biblia no está hablando de eso. Está hablando del juicio personal, la crítica. Que algunos van a decir, no me juzguen porque solo Dios me puede juzgar. No, tampoco. No falta el joven que le dice a los papás, ¿oíste al pastor? No me juzgues, dame libertad. No dice eso. Las autoridades nos lo vemos en el capítulo 13. Está hablando del juicio de crítica personal. De eso está hablando. Entonces, en este sentido, dice que Dios es el juez. Con esto prácticamente te coloca en lo que el Señor Jesús había hablado. Con la vara que midas, te volverán a medir. Si tú le preguntas a Dios, bueno, un día alguien me preguntó a mí, un hermano me preguntó, pastor, ¿cómo va a ser el juicio cuando yo me comparezca ante el Señor? Bien fácil, por sus palabras va a ser juzgado. Se quedó, abrió los ojotes. Parecía búho cuando le dije eso. Yo le dije enseguida, además, como usted mide al prójimo, la Biblia dice que usted será medido. Usted pone las reglas de su juicio, porque eso dijo Jesús. Es más, Santiago dice en el capítulo 2 que el juicio sin misericordia se hará al que no tenga misericordia. Siempre que me quedo callado es porque alguno recibió un garrotazo en la conciencia y necesita asimilarlo, ¿verdad? Está en un shock almático y necesita, o espiritual, y necesita asimilarlo. Pero tú estás poniendo la regla, por eso te dice, todos compareceremos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, les dice que te consideres a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Entonces, cuando tú ves a alguien que a tu juicio está equivocado, siembra para ti mismo, teniendo misericordia y empatía con esa persona. Siembra misericordia. O sea, hay una oportunidad, lo voy a cubrir, lo voy a bendecir, le voy a hacer bien. Te voy a poner un ejemplo de algo que sucedió real en los Estados Unidos, que es un ejemplo quizá un poco fuerte, pero muy, muy real. El pastor que yo más admiro como predicador se llama T.D. Jakes. Es un predicador de color impresionante en su predicación, fuera de serie, para mí es el mejor del mundo. Y este hombre este hombre tiene hijos, y uno de sus hijos tuvo un problema. Resultó que simplemente parecía una tontera, como que le quedó muy lejos el baño y lo agarraron en un parque y se lo llevaron a la cárcel, como un asunto de exposición indecente se llamaba el juicio que le hicieron, o la razón de la cárcel, y lo metieron al hijo a la cárcel. Ni siquiera era algo tan grave, era algo sucio, pero no debería haber sido a ese punto. Lo metieron a la cárcel. Y entonces los cómicos y la gente de los medios de comunicación, especialmente la televisión, comenzaron a hacer mofa de T.D. Jakes, riéndose de él, riéndose de sus hijos y haciendo chistes. Inmediatamente se llenaron los teléfonos de esos medios de comunicación, donde el país estaba enojado contra ellos, amenazándolos de que si seguían haciendo mofa de ese hombre, iban a tener problemas con la audiencia. Y todos se tuvieron que echar para atrás y pedir disculpas. ¿Cuál es la razón? Esta es la razón que daba el pueblo americano. Cada vez que alguna persona en los Estados Unidos ha tenido algún problema, ha ido a la cárcel, este hombre va y lo visita a la cárcel y está con él y le ministra y le ayuda. Cuando alguien ha tenido necesidad, él ha estado allí con ellos. Ha sembrado suficiente misericordia para que cuando necesita en su juicio misericordia, la misericordia del pueblo estuvo hacia con él. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, juicio sin misericordia será el que no tenga misericordia. Dios te dice, acepta a tu hermano, porque Dios es tu juez, porque tú mismo comparecerás ante Cristo. Alguien debe adorar a Dios mejor todavía, con mayor corazón, con todo su ser. Dios es el juez. Además, ninguno que vea al hijo de su vecino hacer algo indebido se quita el cinto y le da. ¿Te vas a meter en problemas? Imagínate, te rompe un vidrio o rompe un vidrio en otro lado y tú sales a pegarle al hijo del vecino. No es tu hijo. Tu vecino lo va a corregir como él piense, pero no tienes tu derecho de hacer esto. Entonces, si no eres el juez, ¿por qué lo vas a realizar? Los que están aquí son hijos del único juez que habrá de juzgar con justicia. Bendito sea Dios. Alguien debe entender esto y darle gloria al Señor.
Además, solo Dios tiene la capacidad de juzgar bien. Tú no conoces atenuantes, tú no sabes lo que está pasando dentro de esa persona, tú ves por fuera, tú no sabes todo lo que sucede. Un ejemplo clásico, a mí me sucedió esto. Un hermano vino una vez que era de los hermanitos más así conservadores, de esos hermanitos que son más juiciosos. Este hermanito había nacido en una iglesia cristiana, es decir, de padres cristianos, educado en la palabra, un hermano santo, justo, un hermano bueno, sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia, había tenido una vida intachable, gloria a Dios. Era nada más medio juicioso hacia los demás, quizá era poco tolerante, pero él había venido de un hogar cristiano. Entonces un día vino conmigo y me dijo: pastor, fulano de tal hay que correrlo de la iglesia. La otra vez lo oí, se enojó y empezó a decir unas palabrotas: ese no es cristiano, hay que sacarlo de la iglesia. Dije: espérame tantito, no. Vamos a entender, cuando usted vino a la iglesia, usted estaba en esta posición, nació en hogar cristiano. Aquí nació, ya no tuvo que caminar mucho porque usted nace educado en la palabra, cantando alabanzas, aprendió a leer con las escrituras y aprendió a hablar con los himnos y las alabanzas cristianas. Usted nace aquí. El otro hermano viene desde acá. Él era mundanote, él era terrible, era medio asesino. Entonces todo esto, y él ha tratado de avanzar, ha dejado de golpear a su familia, ha dejado los vicios, ha avanzado mucho. Él está aquí, como a 2 pasos suyos. Pero a mi juicio, cuando veo esto, él ha caminado más que como usted está caminando, porque él tuvo que caminar tanto para llegar a estar atrasito de usted, mientras que usted no ha tenido que avanzar gran cosa. Si lo juzgamos con justo juicio desde la perspectiva divina, él mirará y dirá, como dice la palabra: a aquel que más se le da, más se le demanda. Si aquel viene desde tan lejos y era un asesino y ahora nada más se le salieron malas palabras, ahí la lleva el hermano, ahí va caminando. No lo voy a censurar, no lo voy a correr, ahí la lleva, va caminando. El otro que está aquí puede decir: ese no es. Pero a usted no le ha costado nada. Usted es cristiano de cuna, a usted le sale bien. Usted lo que necesita es cambiar ahora para amar a su hermano. ¿Qué le parece si le ayudamos? Y usted y yo le influimos y lo bendecimos y lo enseñamos a cambiar su manera de hablar y de pensar, y que salga eso del corazón para que no hable de esa forma, en lugar de censurarlo y quitarlo. ¿Estamos entendiendo? Por eso la palabra dice: Dios es el juez, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Solo Dios entiende las razones del por qué los hombres actúan como actúan. Tú y yo no lo entendemos. Tú y yo estamos muy locos. Ustedes están igual de locos que yo. No te puedo juzgar, ni siquiera a mí mismo. Puedo examinarme, pero ni siquiera yo tengo la capacidad de verme a mí mismo. Pero el Dios de gloria, que examina los corazones, Él sí puede hacer justo juicio, santificarnos aquí y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Bendito sea el Señor. Tú recibe a tu hermano, porque Dios los ama a ambos. Fíjate el versículo 13. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Sigue hablando de formas entre los cristianos. No está hablando de pecados, porque algunos así: ahí dice que nada es inmundo, vamos a darle. No. Está hablando del comer, de la forma de adorar, de las estructuras cristianas. Entonces dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, y porque te gusta el comer puerco te lastimas a tu hermano, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, si Cristo ha pagado tanto para alcanzar a una persona, renunciando a sus derechos como hijo de Dios, con tal de alcanzarnos, ¿cómo entonces nosotros nos ponemos tercos a defender nuestros derechos de cómo ser y cómo se deben hacer las cosas por encima del hermano? Renuncia a tus derechos y bendícelo. No te pelees. Si a un hermano le escandaliza tomar café, no lo invites a tomar café. No tomes café con él. A él le escandaliza, no lo haga. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, en Europa hay algunos lugares donde los hermanos no toman café? Entonces les escandaliza eso. No se te ocurra llegar a él: deme un café. Se escandaliza, no lo hagas. Bendice al hermano y no provoques tropiezo. ¿Por qué razón? Porque vas a anteponer el amor a las diferencias. Pasa lo mismo en los matrimonios. Con el tiempo, por amarse,
pasas por alto las diferencias. Un día recuerdo que en la radio alguien llamó, decía: pastor, dígale algo a mi marido porque deja la toalla tirada en el baño, no la recoge. Y llamó otra hermanita y le dijo: no se enoje con su marido, usted tiene marido, recoja la toalla, yo no tengo. Quisiera que alguien dejara la toalla tirada en el baño. Tiene toda la razón. Dale gracias a Dios, bendito sea Dios aún por esa diferencia. Gloria a Dios. Antepone el amor. Cuidado cuando no antepones el amor. No puedes decir: yo tengo una relación con Dios, pero no quiero una relación con mi hermano. No puedes decir eso. Imagínate que alguien venga contigo y te diga: hermano, yo a usted lo estimo mucho, pero no aguanto a su esposa ni a sus hijos. Tú le dirías: entonces no tenemos relación usted y yo, porque no vas a aguantar que quieran tener una amistad contigo y menosprecien a tu familia. Tú vas a decir: estoy molesto, no voy a aguantar eso. Entonces, si vas a aceptar a Dios por padre, acepta a sus hijos por tus hermanos. Alguien diga amén. Esto te enseña la palabra. Vas a decir amén, Dios está haciendo esto en tu vida. También recibe a tu hermano, según leemos, por causa del reino de Dios. No se trata de ti. Fíjate el verso 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. La razón por la que acepta a tu hermano es por el reino de Dios. El reino de Dios, dice el pasaje, no es comida ni bebida, no son cosas externas de prácticas, sino una vida interior, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios no es algo que pasa afuera, está pasando adentro. Jesús dijo: el reino ya está entre vosotros. Es algo que pasa adentro, se manifiesta afuera, pero pasa adentro. El reino está pasando en nuestro corazón. Entonces, cuando tú estás dentro del reino de Dios, justicia, paz y gozo, amas a tu hermano. Cuando alguno empieza a aborrecer a su hermano, se ha salido del reino, ya no tiene paz, ya no tiene gozo. Lo ve y dice: se me remuero del hígado, ya no me siento bien. Entonces ya no estás en el reino de Dios, te has salido por aborrecer a tu hermano. Por causa del reino de Dios, mantente dentro y pasa por alto la diferencia, amando a tu hermano. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Alguno lo entendió? Va a decir amén. Esto se debe a que aunque él por fuera tenga prácticas diferentes, y no hablo de pecado, aunque él por fuera tenga prácticas diferentes, de todas maneras, escúchame, de todas maneras, dentro tiene la vida que tú tienes. Dentro de esa persona es la misma vida que tú tienes en tu interior. Es como, no sé, tú puedes tener una mascota. Ustedes saben que en casa tenemos una mascota. La quieren mucho y la tratan muy bien. Pero yo espero que en una situación de tener que escoger la vida de uno de los dos, mi esposa escoja mi vida y no la de Ginger. ¿Por qué razón? Porque tenemos la misma vida. Ginger no. Entonces yo confío y ruego a Dios y tengo esperanza y anhelo en el Señor que escogería mi vida, porque tenemos una vida en común. Nuestra vida es una sola vida, mientras que la mascota no. Entonces, por causa del reino de Dios, hacemos un lado las diferencias, porque tenemos la misma vida interior. Cristo mora dentro de nosotros. Si alguno ha entendido, adore a Dios, glorifica al Señor, que no sea vituperado tu bien. Dale gloria a Dios con todo tu corazón. Y estamos hablando de prácticas cristianas, ¿verdad? Otros se pelean por política, se pelean por negocios, se pelean por deportes. No, quita todas esas diferencias. También recibe a tu hermano por causa de la obra de Dios. El verso 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ve el versículo 20, léelo en voz alta. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Dios está haciendo una obra espectacular, una obra individual y una obra congregacional, una obra mundial, una obra universal, una obra eterna. Está haciendo una obra con el individuo, contigo, aquí en este tiempo ahora, santificándote, transformándote, pero está haciendo una obra eterna al hacer la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios que habrá de habitar mediante todas las piedras vivas que ha añadido para esto, mediante todos los creyentes. Entonces hay una obra individual, hay una obra grandísima. Entonces te dice la palabra: acepta a tu hermano por causa de la obra de Dios. No eches a perder la obra de Dios. Dios necesita la piedra también ahí dentro del edificio. Escandalizar a tu hermano, pelear contra él, provocar problemas,
atenta contra la obra de Dios. Es obra del diablo el prejuicio contra tu hermano, la división contra tu hermano. Es satánico, es diabólico, no proviene de Dios, tiene cuernos. ¿Cómo te lo digo para que sea más real, verdad? Entonces, cuidado. Yo sé, no podemos andar por la vida agradando a todo mundo. Alguna vez caeremos mal, pero en lo que nosotros cabe, seremos gente que amará al prójimo, que amará a tu hermano y no va a andar censurando. Pasa muy seguido, alguien se convierte y de pronto en cuanto se convierte va a pelear contra todos. Es que andan en la mentira. Espérate. Tú primero ama y bendice. El amor todo lo puede, dice la palabra. El amor cubrirá multitud de pecados. El que ama ha guardado la ley. El amor es el mandamiento de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Ama a tu hermano. Tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bendito sea Dios. Esto es importante. ¿Cómo decirlo? No falta aquel que es muy claridoso y dice: que yo digo lo que pienso. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. ¿Han oído esa frase? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Ándale pues, quítale las puertas a tu baño. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Claro que no. Hay cosas personales, individuales. No puedes lastimar a tu hermano. No pases por encima de él. Mi pastor, por ejemplo, se escandalizaba con el cine. Para él ir al cine era así pecaminoso, terrible. Entonces él predicaba no ir al cine. Todo el tiempo que yo estuve bajo su pastorado no fui al cine. ¿Por qué razón? Porque lo escandaliza. A mí no me escandaliza, pero a él lo escandaliza. Entonces no voy a ir al cine. Pero el Señor tuvo a bien llevárselo a su gloria y me fui al cine. Pues ya no lo escandaliza. ¿Cuál es el problema? Pero mientras lo escandalice, me importa más mi relación con él que mi diversión. Puedo hacer a un lado eso y amar a mi hermano. ¿Comprendemos esto? La palabra dice: no, que no se pierda tu hermano por lo que tú comes, por un gusto personal. No vayas a escandalizar a tu hermano, porque en Cristo murió. Alguno debe adorar al Señor. Vamos a ver el último punto. Veamos la última parte. Recibe a tu hermano por causa de la fe. Por causa de la fe de Dios. Dice el verso 21: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entre paréntesis, antes de tomar este punto, en México no hay cultura de vino. En México hay cultura de borrachera. No hay esa cultura de tener vino para acompañar una carne y todo eso como en otros países se acostumbra. Por tanto, en México eso produce caída y escándalo a otros hermanos. No lo hagas, aunque no seas ebrio, no lo hagas por causa de tus hermanos. Abstente por causa de tus hermanos. Sigamos, dice el verso 22: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, no vayas contra tu propia conciencia. Tienes que estar convencido en tu propia mente que es un asunto de fe en Dios, claramente, por lo que vives de esa manera. No vayas contra conciencia, pero tampoco impongas a tu hermano la obligación de pensar y creer como tú. Tampoco lo hagas. No debes ir contra conciencia tuya, pero tampoco contra la conciencia de tu hermano. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Es bien importante. Solemos mantener problema por los asuntos de fe. Dice la palabra: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, pero no produzcas escándalo a tu hermano, ni te escandalices con tu hermano. Esto es bien importante. Cuidado. Voy a terminar con una anécdota, una ilustración. Cuando éramos unos jovencitos, mi esposa y yo, que éramos novios todavía, asistimos a una iglesia por 3 años. Yo no estuve ahí, aprendimos mucho. Pero era una iglesia que tenía muchos hermanitos conservadores, bien apasionados, gente santa y buena. Pero su manera de ser en algunas cosas era muy aparente en el sentido externo. Si una mujer, para ser santa, debía vestirse con la ropa hasta aquí, hasta acá, hasta abajo, no pintarse nada, no cortarse el cabello, literalmente, y no andarse haciendo peinados. O sea, estaba grave el asunto. Ahí te casabas por fe. No, sí estaba, no, de veras era. Los hermanitos tenían que vestir de traje, corbata, andar bien limpiecito y todo. Entonces la comparación estaba grave. Era delicado. Recuerdo un día que hicieron un día de campo y salimos todos, creo que a los filtros, no recuerdo bien, y hay agua, hay estanques allí.
Y entonces había que nadar, nos metieron a todos a nadar, pero las hermanas no podían usar short, menos traje de baño, tenían que utilizar forzosamente la falda hasta abajo. Pero para meterse al agua, pues cuando se meten al agua parecían sombrillas al revés. Entonces vino otra regla más: ninguno va a bucear, dijeron. Pues ¿cómo va a bucear? Todas las hermanitas, y como sombrillas al revés, pues no pueden bucear los varones tampoco. Entonces era un problema eso, era más el morbo que se provocaba. Es más, no podían hacer ejercicio ni se podían arreglar. Entonces era ya no como sombrillas al revés, sino como hojotas con una rana encima. O sea, no está bien eso, no está bien. Pero mientras estuvimos allí, había que someterse a esas reglas. Había que vivir de esa manera. Había que amarles y bendecirles, porque tiene más importancia la relación con tus hermanos que la moda que tengas. ¿Qué importancia tenía? Si así querían, vístanse así. Entonces todo ese tiempo yo le dije a mi esposa, era mi novia aquel tiempo, tú te vas a vestir así. ¿Por qué razón? Por causa de nuestros hermanos. Es más importante, y no solo cuando nos vean, también cuando no nos vean. ¿Por qué? Porque es más importante, nuestra relación con ellos es eterna, estaremos juntos por la eternidad. Si a ellos les escandaliza eso, pues no los escandalicemos. Si no te puedes cortar el cabello, no te lo cortes. No te puedes peinar, está bien, ni modo. Trae ahí tipo tío cosa, ni modo. Estuvimos 3 años allí hasta que Dios nos llamó y fuimos enviados por nuestro pastor y hubo necesidad de salir. Pero en ese tiempo, antes de eso, estuvimos todo ese tiempo allí viviendo bajo esa regla. Está bien, la iglesia es primero, tu hermano es más importante. La relación con tu hermano está por encima de los caprichos personales. Claro, gracias a Dios que con el tiempo fueron cambiando las cosas y obviamente la iglesia ha ido avanzando, bendito sea Dios. Ahora ya te los encuentras, ándale, ¿qué tiene que ver? Ya parecen seres humanos, ¿verdad? Gloria a Dios. O sea, está bien, vamos avanzando, bendito sea Dios. Pero la relación es más importante. Uno ora despacito, otro ora a gritos. Uno canta desafinado, otro canta muy bien. Alguien sirve muy bien como mujer, el otro tiene cara de mal encarado. Alguien más sirve muy bien a los niños, tiene gracia para enseñarles. Otro de plano parece el espíritu de Herodes, los niños lo aborrecen. Ni modo, cada uno tiene su propia función dentro del cuerpo. Y nos amamos unos a otros diciendo, gracias Dios por recibirnos a todos y concedernos ser tu iglesia. Amaremos a nuestros hermanos, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Concluyo. ¿Has considerado que también tu hermano, a quien tú piensas débil, él te considera a ti débil? ¿Has considerado que cuando consideras a otro débil, estás manifestando tu prejuicio y tu debilidad? Que en el momento que censuras te colocas a ti mismo como el débil de la relación. Que en el momento que juzgas y criticas te haces a ti mismo el débil de la relación. Tienes que cambiar en esto. Cada uno de nosotros debe madurar y aprender a comportarse como el Señor. Él nos aceptó, nos está transformando, pero Él tiene todo el derecho, por cuanto es infalible, de cambiar en nosotros lo que Él guste. Tú y yo necesitamos aceptarnos unos a otros. Bendito sea el Señor. Ponte en pie, por favor.